Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a pasar a leer el resumen del último capítulo de El Rey de José Antonio, del libro de José Antonio Zarzalejos, Felipe VI, un rey en la adversidad. Hemos leído ya diferentes etapas, digamos, del análisis que hace Zarzalejos sobre la monarquía en el lapso que abarca la transición entre Juan Carlos, su abdicación y luego la asunción de Felipe VI, para posteriormente hablarnos de las diferencias que hubo muy al inicio entre Juan Carlos y Felipe VI, y luego también los conflictos que tuvo que enfrentar el propio Felipe en su reinado, esa tensión que hay o que hubo entre la institución monárquica y también entre ya propiamente las jefaturas de gobierno, las diferentes jefaturas de gobierno, específicamente la de Pedro Sánchez, que de ese tema se ha tratado el último capítulo que hemos leído de este libro, el cuarto capítulo. Y ahora vamos a leer el resumen del capítulo, del último capítulo de este libro, que se llama precisamente Leonor, porque Leonor ya ha cumplido 18, ya es princesa de Asturias y ella vendría a ser luego la reina de España. Entonces, quiero cambiar de pantalla y como siempre suelo hacer, este es el libro, voy a leer solamente dos párrafos para que vean más o menos cómo es la redacción. No, obvio, no voy a leer todo el capítulo, ya saben, por temas de derechos, pero puedo leer dos párrafos como para que sepan ustedes más o menos de qué va o cómo es la redacción del autor. Dice: el único carisma emocional del que disponen la familia real y la corona española es el que transmite con progresivo impacto social la heredera y princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. La primera hija de Felipe y Leticia nació en Madrid el 31 de octubre del 2005, en el Hospital Ruber Internacional. En 2019 y especialmente a lo largo del 2020, los españoles descubrieron que la princesa, todavía una adolescente, mostraba síntomas de un temperamento pausado, de un entendimiento responsable de su función y sobre todo de una formación verdaderamente extraordinaria. La princesa Leonor se sabe heredera del trono, de la gravedad de ese destino, y ya demuestra que actúa en consecuencia. Los reyes han apostado por una educación muy familiar de sus hijas, estableciendo entre los cuatro una permanente corriente de cariño, afecto y a la vez disciplina y exigencia. No se corresponde con la realidad la imagen de una madre institutriz o controladora. Leticia consigue de sus hijas los comportamientos a los que aspira de ellas mediante la persuasión y la implicación personal en su vida, sean estudios, amistades, tiempo de ocio o aprendizajes. Es exigente pero extremadamente cariñosa con ellas y afable con sus amigas y compañeras. La reina consorte trata de dosificar la conciencia de gravedad de su destino a la princesa de Asturias, con la creación de un ambiente de hogar que la construya emocionalmente para que el recuerdo de su infancia y adolescencia le resulte gratificante en el duro porvenir que le espera. Bien, yo colijo, yo deduzco de esta redacción amable, bastante cuidadosa en el trato, que este autor ha querido resaltar también la imagen de los monarcas de España, de Felipe, y en este caso de la propia Leticia.
Supongo que esa ha sido un poco la intención, ¿no? Ahora, vamos a leer, ya propiamente dicho, el resumen, el resumen del libro. ¿Mm? El resumen del capítulo, Leonor. Así que síganme con la lectura y vayan dejando comentarios. Es que es bien importante los comentarios, como siempre les digo, porque ayuda a que el video pueda llegar a más personas y ayuda también a que podamos continuar con este tipo de lecturas, ya sea crónicas, como en este caso, casi autobiografías, como también novelas, si se presentan, ¿no? Que creo que hay que volver a la novela también un poco para matizar. Dice Leonor, introducción, el peso de un legado en transformación. En el tejido histórico de la monarquía española, cada nuevo heredero lleva consigo la carga de un legado centenario, una narrativa que ha evolucionado a través de las épocas y las generaciones. La llegada de la princesa Leonor como heredera de la corona se enmarca en un periodo crucial de transformación para la institución monárquica de España. Este legado, que se remonta a los reyes católicos, ha experimentado diversas etapas desde el esplendor hasta desafíos sustanciales que han reconfigurado su papel en la sociedad. La abdicación de Juan Carlos I y la ascensión al trono de Felipe VI marcó un hito significativo en la historia reciente de la monarquía española. Este cambio generacional no solo fue un reflejo de la evolución natural de la familia real, sino también una respuesta a las demandas de una sociedad en rápida transformación. La figura de Leonor emerge en este contexto de redefinición donde la monarquía se ve compelida a reconciliar su rica tradición con las expectativas cambiantes de la sociedad moderna. La transición de Juan Carlos I a Felipe VI no fue solo un acto protocolar, fue un ajuste a las demandas de una España que buscaba una monarquía relevante y adaptada a los desafíos contemporáneos. Esta transición también colocó a Leonor en el epicentro de la atención pública, ya que su papel adquiría una nueva dimensión en un mundo que demanda transparencia, relevancia y conexión con la ciudadanía. La historia de la monarquía española, caracterizada por periodos de esplendor y momentos de crisis, converge en el presente, donde Leonor se convierte en un símbolo de continuidad y al mismo tiempo de cambio. La tradición y la modernidad se entrelazan en su figura y su papel se convierte en una ventana hacia el futuro de la institución que representa. Así, en esta introducción nos sumergimos en el escenario de un legado que se encuentra en plena transformación. La llegada de la princesa Leonor no solo representa una sucesión en términos protocolares, sino un capítulo crucial en la historia de una monarquía que busca adaptarse a los retos de una era en constante evolución. A medida que exploramos su formación, presencia pública y desafíos modernos, se revelará cómo Leonor lleva consigo la responsabilidad de escribir un nuevo capítulo en el legado de la monarquía española. La formación de una heredera, segundo punto, educación entre tradición y globalización. El proceso de formación de la princesa Leonor como futura monarca se convierte en un punto de convergencia entre la tradición arraigada de la monarquía española y la creciente influencia de la globalización. Su educación adquiere un matiz singular al trascender las fronteras nacionales y sumergirse en un entorno educativo internacional. El UWC Atlantic College. La elección del UWC Atlantic College, la decisión de enviar a la princesa Leonor a la WC Atlantic College,
una institución educativa internacional ubicada en Gales, marcó un quiebre con la tradición educativa de la realeza española. Este colegio, parte del movimiento United World Colleges, Colegios del Mundo Unido, se caracteriza por fomentar la comprensión internacional y la promoción de la paz a través de la educación. La elección de esta institución sugiere una clara intención de brindarle a Leonor una perspectiva global desde sus años de formación. Una inmersión en la diversidad. Ya la palabrita diversidad, ¿no? La experiencia de Leonor en el UWC Atlantic College va más allá de los aspectos académicos. Aquí se sumerge en un entorno diverso, interactuando con estudiantes de diferentes nacionalidades, culturas y contextos socioeconómicos. Esta inmersión en la diversidad no solo enriquece su comprensión del mundo, sino que también la prepara para liderar en un contexto global de constante cambio. Desarrollo de habilidades multiculturales. La educación de Leonor no se limita a las aulas, abarca la vida cotidiana en un ambiente donde la multiculturalidad es la norma. A través de esta experiencia, la futura monarca desarrolla habilidades de comunicación intercultural, empatía y una apertura hacia perspectivas diversas. Estas habilidades se vuelven esenciales en un mundo donde la conectividad global exige líderes que comprendan y respeten la diversidad. La influencia en su identidad. La formación de Leonor en el UWC Atlantic College no solo moldea sus habilidades académicas, sino también influye en su identidad como individuo y futura monarca. La exposición a diferentes realidades del mundo, la interacción con compañeros de diferentes partes del globo, contribuyen a forjar una perspectiva equilibrada y abierta, elementos cruciales en su eventual rol como representante de España. En esta sección exploramos cómo la educación de la princesa Leonor en el UWC Atlantic College se convierte en un elemento clave en su formación. La fusión entre la tradición de la monarquía española y la apertura a la globalización define un camino único para la futura monarca, preparándola para desafíos y responsabilidades en un escenario mundial cada vez más interconectado. Entre las sombras y los reflectores, la presencia pública de Leonor. La presencia pública de la princesa de Asturias, Leonor, se convierte en un intrigante equilibrio entre la necesidad de tradición y la demanda contemporánea de transparencia. Este apartado explora las estrategias de exposición mediática que rodean a la futura monarca y su impacto en la percepción de la monarquía. La nueva generación monárquica. Leonor emerge en un contexto mediático distinto a la de generaciones anteriores. La era digital ha transformado la relación entre la realeza y la opinión pública. La princesa de Asturias no solo es una figura simbólica, también es una presencia constante en las plataformas digitales y los medios de comunicación. Su llegada marca una transición hacia una monarquía más visible y a la vez más desafiada a navegar por las aguas turbulentas de la opinión pública. Estrategias de exposición controlada. La Casa Real ha adoptado una estrategia de exposición controlada para la princesa Leonor. Aunque su presencia en eventos oficiales es notoria, se busca mantener un equilibrio para proteger su privacidad y permitirle una infancia y adolescencia relativamente alejadas de los focos mediáticos más intensos. Esta medida, aunque busca preservar su intimidad, también despierta la curiosidad pública y alimenta las especulaciones sobre su vida. Desafíos de la era digital. La exposición mediática de Leonor enfrenta desafíos únicos en la era digital. La constante atención de las redes sociales y la rápida difusión de información plantea desafíos y oportunidades. La Casa Real debe equilibrar la transparencia con la necesidad de proteger la imagen de la futura monarca, considerando la posibilidad de que cada acción y palabra sean escrutadas
y analizadas por una audiencia global. El rol de Leonor en la modernización de la monarquía. Leonor, al ocupar un lugar destacado en la presencia pública, se convierte en una pieza clave en la modernización de la monarquía española. Su papel va más allá de lo ceremonial, representa una conexión directa con las generaciones más jóvenes y una oportunidad para rejuvenecer la imagen de la monarquía. La forma en que se gestione su presencia pública contribuirá en gran medida a la percepción de la monarquía en el siglo XXI. En esta sección analizamos cómo la presencia pública de la princesa de Asturias, Leonor, se sitúa en la encrucijada entre la tradición y la contemporaneidad. Las estrategias de exposición mediática cuidadosamente controladas buscan armonizar la necesidad de privacidad con la demanda de transparencia en una era digital que amplifica cada aspecto de la vida pública. Desafíos modernos, la monarquía española en la era digital. Noten que hay mucho peso o mucha preocupación del autor en esto de las plataformas digitales, los entornos digitales, la privacidad, la gestión de la privacidad versus la transparencia. Esto se ha hecho, este libro se publica en el 2021. Sí, prácticamente 2 años antes de toda esta movida mediática que ahora mismo está envolviendo a la Casa Real. En la era digital, la monarquía española se encuentra ante desafíos sin precedentes. La figura de la princesa Leonor se convierte en el epicentro de la transformación. Este apartado examina cómo Leonor enfrenta los desafíos digitales y la preservación de la autenticidad en un entorno digital. El escrutinio digital. Leonor, al ser la primera en la línea de sucesión en una era digital, se enfrenta a un escrutinio sin precedentes. Cada gesto, palabra o elección es sometido a un análisis minucioso en plataformas digitales y redes sociales. Este escrutinio no solo se limita a los eventos oficiales, sino que se extienden a su vida cotidiana, creando una presión constante y una responsabilidad que va más allá de lo ceremonial. La presión de la opinión pública. La exposición constante en las redes sociales la expone a la opinión pública de una manera única. A diferencia de generaciones anteriores, la princesa Leonor es testigo de una multiplicidad de voces y opiniones en tiempo real. La presión de complacer a una audiencia diversa y a veces divergente representa un desafío significativo. Su capacidad para mantener la autenticidad en este entorno se convierte en un componente crucial de su papel como futura monarca. Preservar la autenticidad en un mundo digital. El desafío principal radica en preservar la autenticidad en un mundo digital que tiende a idealizar o criticar en extremos. La Casa Real, consciente de este desafío, busca equilibrar la exposición mediática con momentos auténticos que permitan a Leonor ser vista no solo como una figura pública, sino como una persona real, con experiencias y emociones genuinas. De hecho, por ejemplo, en TikTok hay canales que están dedicados a Leonor y a su hermana, a ambas. Y la muestran, bueno, no solamente por el lado de lo guapa que es, sino por pequeños momentos de espontaneidad. Entonces, yo no me creo, por ejemplo, que esa sea la cuenta de alguien random que las ha abierto por pura admiración a la princesa Leonor. No, yo creo que es parte de una campaña que trata, como dice el texto, de hacer una suerte de diferencia entre lo viejo y lo nuevo, entre la nueva, digamos, la monarquía prometedora, la monarquía que se vislumbra en la distancia, versus la monarquía tradicional, ¿no?, que aún alcanzaría al propio Felipe VI. Entonces,
creo que ya se está trabajando en términos digitales para que la gente más joven se pueda adherir de manera más fácil a la imagen de la reina. Monarquía en la encrucijada. La transformación digital plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la monarquía en el siglo XXI. La adaptación a las dinámicas digitales implica repensar la comunicación y la representación. La forma en la que la princesa Leonor navega estos desafíos no solo afectará a su propia imagen, sino que también dejará una marca indeleble en la percepción de la monarquía española en la era digital. En este apartado exploramos cómo la monarquía española, encabezada por la futura monarca Leonor, se enfrenta a los desafíos modernos en la era digital. La presión del escrutinio digital, la multiplicidad de opiniones y la necesidad de preservar la autenticidad se entrelazan en un escenario donde la monarquía se encuentra en la encrucijada entre la tradición y la transformación. Leonor como puente entre el pasado y mañana. Leonor, como heredera de la corona española, se erige como un puente entre el pasado y el mañana, portadora de la tradición monárquica mientras enfrenta los desafíos del siglo XXI. En este apartado reflexionamos sobre el papel crucial de Leonor como figura que conecta la rica historia de la monarquía española con las demandas y oportunidades del futuro. Heredera de una historia centenaria, la Casa Real de España, con una historia que se remonta siglos, confía a Leonor la responsabilidad de preservar y perpetuar la herencia monárquica. Como heredera representa la continuidad de una institución que ha sido testigo de los vaivenes de la historia española. La solemnidad de su papel se ve acentuada por la conciencia de que está destinada a liderar en un mundo que evoluciona a ritmo acelerado. Desafíos del siglo XXI. La llegada del siglo XXI trae consigo desafíos inéditos. Leonor se encuentra en una encrucijada donde la tradición choca con la necesidad de adaptarse a una realidad en constante cambio. Su capacidad para equilibrar la continuidad de la monarquía con la capacidad de evolucionar se convierte en un aspecto crucial de su papel como futura líder. La responsabilidad de la modernización. Leonor, consciente de su posición única, asume la responsabilidad de modernizar la monarquía. Esto no implica solamente o simplemente abrazar las tendencias contemporáneas, sino también ser una fuerza positiva para el cambio. Su educación global y su exposición a diversas culturas la equipan con la perspectiva necesaria para liderar en un mundo cada vez más interconectado. La monarquía como símbolo de unidad. En un momento en que las fuerzas centrífugas pueden amenazar la cohesión social, la monarquía, encabezada por Leonor, se presenta como un símbolo de unidad. Su capacidad para representar y comprender a una España diversa será fundamental para mantener la relevancia y la cohesión de la institución monárquica en los años venideros. Camino hacia el futuro. Leonor, con el futuro de España en sus manos, se convierte en arquitecta de un mañana incierto. Su capacidad para adaptarse, aprender de la historia y liderar con empatía será decisiva para la sostenibilidad y la aceptación de la monarquía en los próximos años. Este capítulo del legado real se escribe con la pluma de una heredera consciente de que su papel no solo se limita a mantener, sino a guiar hacia el futuro. En este apartado exploramos cómo Leonor, como heredera del trono, se convierte en un enlace entre la rica tradición monárquica de España y los desafíos del siglo XXI. Su papel, como puente entre el pasado y el mañana, se sitúa en el centro de la narrativa de una monarquía que se reinventa para seguir siendo relevante en un mundo en constante transformación. Vamos a leer algunas conclusiones de todo este texto que corresponde al capítulo número 5 del libro Felipe VI, Un rey en la adversidad, y que procura hacer, marcar la importancia de la tradición en el futuro en manos de Leonor. Al llegar al final de este recorrido por la vida y el futuro de la princesa de Asturias, Leonor, es imperativo resumir los aspectos clave que hemos explorado y reflexionar sobre la importancia de esta joven en el futuro de la monarquía española. Desde
un viaje de educación y descubrimiento, desde sus primeros días hasta su formación en el UWC Atlantic College. Hemos seguido de cerca el viaje educativo y de autodescubrimiento de Leonor. Su exposición a diversas culturas, idiomas y realidades han forjado una heredera que no solo abraza la tradición, sino que también se enfrenta al mundo con una mente abierta y una comprensión futura o profunda. La difícil balanza entre tradición y modernidad. Leonor se encuentra en una encrucijada, equilibrando la rica tradición monárquica con la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Su capacidad para abrazar la modernidad sin perder la esencia de la monarquía se perfila como una de las claves para el éxito de su reinado futuro. La importancia de la exposición pública, ese es otro punto. Analizamos cómo la presencia pública de Leonor, cuidadosamente gestionada, contribuye a la percepción de la monarquía en la era digital. Su capacidad para navegar por las complejidades de la atención mediática sin comprometer su autenticidad se revela como un activo crucial. Desafíos digitales y preservación de la autenticidad. En un mundo digital, la autenticidad es un activo escaso. Leonor enfrenta desafíos únicos al mantener la autenticidad de la monarquía en un entorno impulsado por las redes sociales y la instantaneidad de la información. Su enfoque en preservar los valores fundamentales de la monarquía, mientras se adapta a las demandas del siglo XXI, es esencial. Leonor como fuente entre el pasado y el futuro. Hemos reflexionado sobre la posición única de Leonor como una figura que conecta el pasado con el mañana. Su papel como arquitecta del futuro de la monarquía española no solo implica mantener una tradición centenaria, sino también liderar con visión y empatía en un mundo en constante evolución. Relevancia continua de la monarquía. En un momento en que las instituciones tradicionales se enfrentan a escrutinio, la monarquía española busca su camino hacia la relevancia continua. Leonor emerge como la clave para esta relevancia, siendo una figura que encarna la diversidad y la unidad de España mientras lidera con un enfoque moderno y compasivo. En conclusión, la princesa de Asturias, Leonor, no solo lleva consigo el peso de una corona, sino también la responsabilidad de escribir la historia con cada paso que da. Su viaje desde una infancia protegida hasta convertirse en una joven consciente de su papel ofrece una visión fascinante de la monarquía española en evolución. Con su educación, exposición mediática y enfoque en los desafíos digitales, Leonor se perfila como una líder destinada a guiar a la monarquía hacia un futuro vibrante y sostenible. Este capítulo en la historia real de España se está escribiendo con la pluma de Leonor, una figura destinada a dejar una marca indeleble en la narrativa de la monarquía española. Bien. A ver. Yo creo que el autor, José Antonio Zarzalejos, nos ha ofrecido una visión que tiene como propósito elevar los atributos no solamente de Felipe VI, sean ciertos o no, sino también de la heredera, de Leonor. Y yo creo que Leonor todavía está muy chica como para que podamos deducir cuál es realmente su visión del mundo, porque a los 18 años, cuando recién estás empezando a salir del cascarón a la vida pública, es infrecuente que tengas una visión totalizadora, abarcadora del mundo. Recién estás convirtiéndote en el protagonista de tu propia historia y de las cargas que eso supone, porque a diferencia de otros trabajos, el ser rey o el ser príncipe supone que ya está predeterminada tu función. Te guste o no te guste, tienes que asumirla. Mientras que el pueblo, el llano, puede hasta cierto punto determinar qué es lo que quiere llegar a ser. Digo, hasta cierto punto, porque hay gente que no puede.
Pero en el caso de ella, pues no puede decidir, qué sé yo, venir a estudiar ingeniería de sistemas y venirse a trabajar a una empresa de Lima. No puede, no puede. Teóricamente podría, si renunciara, si no me equivoco, pero obviamente eso no va a suceder. No va a suceder. Siempre se va a mover en un entorno y no puede salirse de ese entorno. ¿Mm? Entonces hay un nivel de aceptación de tu destino. Es un nivel de aceptación de lo que te ha tocado. O muy bonito o muy feito, eso no importa. Eso es lo que vas a llegar a ser. O sea, en ese sentido, su camino ya está predeterminado. Luego, en este capítulo se habla mucho del tema del escrutinio público debido al desarrollo de la vorágine de las redes sociales y cómo es que, a diferencia pues de hace unos años, cada quien tiene una opinión y la suma de esas opiniones puede formar o influir en la opinión pública general. Entonces acá se menciona que aparentemente Leonor podría ser consciente de ese rol, de ese papel, y trabajaría su imagen. Yo no creo particularmente que Leonor tenga mucha noción de la gestión de la imagen. Obviamente, desde chicos a todos nos dicen, la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Eso es prácticamente de sentido común. Pero esto de ya gestionar de manera profesional el impacto de tu imagen en aquello, en lo otro, es un poco distinto. Y por otro lado, cuando ya sea plenamente consciente de aquello, también está esto de, ¿realmente esa es la imagen que yo quiero proyectar de mí mismo? ¿O esa es la imagen que los especialistas en comunicación de Casa Real quieren que yo proyecte? ¿Y hasta qué punto esa imagen, o hasta qué punto estoy satisfecho con esa imagen? Entonces, ese gap, esa distancia entre mi nivel de satisfacción con lo que otras personas están definiendo que debería de ser mi imagen y la que yo considero que es válida y la que yo considero además que debería de proyectar, es lo que va a determinar al final si hay o no hay conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede tocar también una reina que simplemente, llegado a los 24, 25, 26 años, pues quiera irse a juerguear por ahí. Quiera irse a una discoteca en Londres o a una discoteca en Nueva York y tal. Se podría dar el caso. Y entonces vienen los paparazzis y tiene un novio X, o termina con el novio y empieza con otro, y empiezan las críticas o empiezan los halagos. Entonces, ahora puede ser también más bien una princesa tímida, austera, feliz con quedarse en casa, leerse un libro, mirar una película, introvertida, muy selectiva a la hora de determinar con quiénes se junta, quiénes son sus amigos, quiénes van a ser sus novios, ¿no? ¿Qué grado de intimidad va a tener con los novios también? Entonces, hay muchas variables que todavía no se conocen y yo creo de que ella misma todavía no alcanza a explorar como para decir, bueno, sí, Leonor es la heredera, la llamada a... No, sí que es cierto que le toca un reto fuerte, porque estamos en otra etapa y eso es algo de que en lo que hay que reflexionar. Las personas que somos un poco mayores y quienes son incluso mayores han visto durante los últimos 15 años una serie de cambios tecnológicos que se han ido acelerando de manera brutal y que han cambiado el panorama socioeconómico y cultural de las naciones, y las está cambiando. Entonces, muchas cosas ya no son iguales. Las redes sociales han influido muy fuerte en cómo nosotros vamos formando nuestros puntos de vista y no necesariamente corresponden a la realidad plena. Vivimos en muchos casos dentro de una suerte de caverna de Platón, donde creemos que
las sombras danzarinas que se proyectan en la pared corresponden a la realidad cuando probablemente ni siquiera se acerquen a eso. Entonces, y más todavía porque quienes van definiendo las formas de esas sombras para que el resto las crea, tienen otro tipo de intenciones. Entonces, una monarquía se enfrenta a ese tipo de mundo que es totalmente distinto, que es totalmente... Aun cuando la propia Leonor corresponda a esa generación, sí que es cierto, y aquí sí es verdad lo que dicen, ella está muy atada a lo que es la tradición. Probablemente esas ataduras hayan sido aflojadas de alguna forma por Leticia, ¿ah? Que ella viene de un mundo más llano, de un mundo más pedestre, ¿no? Que es el mundo nuestro, y además viene de la comunicación. ¿Quién mejor que alguien que viene de la comunicación para darle la retroalimentación necesaria a sus hijas y que puedan entender cómo es que funcionan cómo es que funcionan los medios, cuánta insidia, cuánta malicia eventualmente puede haber en el periodismo, en el mundo de la comunicación? Entonces ese es un feedback del que ellas, las hermanas, se han alimentado. Tendrían que ser conscientes, más conscientes que una persona común y silvestre. Eso hace un cambio. Entonces, son estos detalles los que van a irse desarrollando. Yo creo que recién, tal vez, dependiendo también del grado de su capacidad intelectual y de su capacidad espiritual de ser, recién vamos a ver cómo es que Leonor, entre comillas, evoluciona. Plan de 24, 25, 26 años cuando ya esté más grande. Ahora está muy chiquilla, pues recién está empezando en esto. Ahora, a ojo de buen cubero, me parece que tiene de personalidad un poco más del padre que de la madre. La veo un poco más cauta, un poco más ceremoniosa, un poco menos de esto de romper los protocolos por el solo hecho de romperlos y tal, ¿no? Pero realmente su percepción sobre las cosas no la conocemos. Por otro lado, también aquí en el texto hablan del mundo multicultural. Ese es un tema que los españoles deben de tocar, deben de tomarse bien en serio, ¿no? El mundo multicultural, sí, vivimos en un mundo multicultural, pero eso no implica o no debería implicar que tú renuncies a ser tú para mezclarte con lo demás. El multiculturalismo significa, creo yo, que tú siendo tú vas y compartes con el resto sin dejar de ser tú, sin diluirte en un mar en donde nadie es realmente uno mismo, sino que todos ya perdieron su identidad. Y sabemos que un mar en donde no se sabe qué es fácilmente manipulable, controlable. Entonces eso ella también debería de tener en cuenta, ¿no? No solo ella, sino todos. Creo que se está malentendiendo este tema del multiculturalismo. Yo, que he vivido en Madrid, y que, claro, he sido migrante en Madrid, he conocido muchas realidades, no solamente la de la gente, mis compatriotas, mis paisanos, sino también otra gente. Y también he visto cosas que me han llamado la atención porque me parece un excesivo, o sea, es muy laxo a veces, ¿no? En dejar entrar a mucha gente. Y eso también está ocurriendo acá, ¿ah? Por un falso buenismo. Entonces, ¿qué significa ser multicultural como un rey? Y yo creo, y en ese sentido sí tengo un pensamiento tomista, que el primer deber de un rey o de un presidente o de un monarca es con su propia gente.
y tienes que asegurarte que tu gente viva bien. No puedes dejar que entre tanta gente, uno, a la que no le puedes asegurar que vaya a vivir bien, y dos, que probablemente pueda ser peligrosa con tu propia gente, porque tu primer deber es con tu gente. Entonces, no significa que los rechaces por rechazarlos, pero tampoco significa que aceptes por aceptar. Aunque me estoy yendo por otro tema, sí es un reto que un futuro monarca va a tener que enfrentar. El tema de la digitalización, del tema de la transparencia, porque tu vida se convierte en un gran reality en donde todo el mundo ve qué es lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces, cómo miras, cómo todo. Entonces hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Luego, el mismo rol de la monarquía, ¿no? Porque se supone que una monarquía, como se mira actualmente, debería de alguna forma representar el carácter o el ethos de una nación. Una nación, entendiéndose como nación, misma lengua, mismo idioma, misma cultura, misma, qué sé yo, misma mirada del mundo. Eso se llama el carácter. Y el rey debería de representar ese carácter, ¿no? Y vas llevando ese carácter, esa forma de ver el mundo, al mundo precisamente, y compartiéndolo y aportando, pero no diluyéndote. Entonces creo que son esos elementos que hay que tener en cuenta. También creo que los reyes en general deberían de tener un papel más ejecutivo para no ser solamente decorativos. Bien, esa ha sido un poco mi reflexión, que creo que me he ido un poco para terminar el libro, ¿no? Y también para hablar de otros elementos, porque este tema de la monarquía, bueno, que empieza con el escándalo de Leticia y el supuesto, o los supuestos, affairs que ha tenido a lo largo del tiempo, que son aparentemente varios, llevan siempre a repensar, oye, a ver, ¿a quiénes estamos manteniendo con nuestros impuestos, no? Porque ¿qué es la monarquía? Y bueno, si esto es la monarquía realmente, estas personas que están en la monarquía representan aquello que nosotros queremos exhibir, aquellos que queremos que nos representen, con nuestro dinero además, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, esos son temas que ya van a entrar luego en debate, supongo. Espero que les haya gustado este libro, porque nos ha refrescado diferentes momentos de la participación, tanto de Juan Carlos como de Felipe. Ha tocado muy por encimita a Leonor, por cierto, a Leticia. Ha tocado muy por encimita a Leticia, muy por encimita, reconociendo su papel como educadora. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se dan las cosas. Déjenme vuestros comentarios, me gustaría leerlos, me gustaría escucharlos en algún momento. Y regálenme un like para que este video pueda llegar a más personas. Y nos vemos ya en una segunda publicación. Me han dejado varios libros que me gustaría poder resumirlos. Y alguno por ahí que sí quiero leer, pero leer. Leer. No dejar también la novela, alguna novela por allí que podamos leer, porque no todas se pueden leer. Ya hemos visto. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Compartan este video y nos vemos en el siguiente. Conmigo hasta la próxima. Paz y bien.